Entonces vamos a retomar la clase. Y ya más o menos tenemos claro cuáles son nuestros conos que nos van a indicar hacia dónde tenemos que empezar a tirar las líneas, pero ahora partimos y vamos a la parte que tocamos a un principio, y hasta el momento no hemos visto nada de los criterios de diseño. Ya. Entonces, como mencionaron al principio de la clase, dentro de los criterios de diseño está el ancho de la rampa. Y el ancho de la rampa, como pueden ver aquí en esta lámina, o en este Excel, es que se define en la cantidad, según la cantidad de camiones que van a transitar por la rampa. Y según las dimensiones del equipo que va a transitar por la rampa. No es lo mismo usar un camión, no sé, de 980 de 400 toneladas métricas que un camión, o sea, 930 que es de 300. El camión es más pequeño, necesita una rampa más pequeña. Entonces, aquí de nuevo hay criterios en los cuales te permiten calcular el ancho de la rampa. Y en este, si podemos ver, son aproximadamente 4, claro, 1, 2, 3, son como 4 anchos de un camión para este criterio, más unas bermas de seguridad. Hay otros criterios que te dicen multiplica el ancho del camión por 4 o por 3.5, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que usar un criterio y ese criterio tiene su fundamento en alguna, ¿cómo se dice? Desde algún lado salió ese criterio. O sea, si tú llegas con un criterio que me dices que inventó Juan Pérez en Andina en el 2005, yo te voy a tener que creer porque no conozco a Juan Pérez de Andina del 2005. Pero primero las nociones y lo que hay que dejar claro es que la rampa se diseña en función de los camiones que van a transitar por él. Hay faenas en los cuales dejan una berma para que transiten vehículos livianos. Y en otras faenas no. Entonces ahí es que van a haber rampas a lo mejor de, no sé, de 45 metros para un camión y una de 60 porque incluye vehículos livianos. Lo otro que mencionamos, o que mencionaron, son los anchos operacionales. Y por lo tanto tenemos acá unas láminas súper explicativas que tú puedes definir que para, en este caso, una pala hidráulica, puedes definir un ancho de carguío cargando hacia ambos lados hacia ambos lados, o sea, teniendo camiones a ambos extremos de la pala, o realizando el carguío por un solo lado, por lo tanto tu ancho de fase va a ser menor. Y finalmente el carguío en el fondo del pit. La misma situación la podemos apreciar en este caso para una pala de cable que tiene otras dimensiones y se calculan las mismas 3 dimensiones, los mismos 3 anchos,
cargando a ambos lados, a un solo lado, y ancho cargando en el fondo del pit. ¿Qué más les puedo mostrar acá? Claro, aquí hay, por ejemplo, un criterio en el cual se calcula el ancho de la rampa para el tránsito en un sentido de 2 camiones. Y lo otro que tenemos, esto es para un camino X-Speed, un camino fuera del rajo. Y aquí tenemos el criterio para una rampa con camiones, con el tránsito de una pista en cada sentido. Eso respecto a los criterios de diseño. Ahora vamos a ver una pequeña lámina sobre los ángulos, para que quedemos más o menos claros respecto a cuáles son los ángulos que hay que usar para el diseño. Entonces, si observamos la imagen, aquí nos muestra en esquemática el corte de una pared de un rajo, y va mostrando que cada banco tiene su ángulo alfa de cara de talud o cara de banco. Después viene la berma, que es una distancia en la horizontal, y eso se perpetúa hasta que pase una rampa, o en su defecto haya que dejar una berma de desacople por geotecnia. Las bermas de desacople por geotecnia es una berma de mayor tamaño que cumple la función de contener derrames de proporciones que son calculadas por los geotécnicos, los geomecánicos, y principalmente esa es su función, y el geotécnico o geomecánico te va a definir el ancho que deba tener esa berma, y cada cuántos metros o cada cuántos bancos debe venir. Ahora, si nos fijamos, voy a hacerle un zoom ahí un poquito para que nos fijemos. Voy a consultarles si ustedes conocen la diferencia entre el ángulo global y el ángulo interrampa. ¿Se miden igual? El global es el que está desde la pata del primer banco a la cresta del último banco, ¿no? Y el interrampa va entre las patas de los primeros bancos. ¿Hasta dónde? Hasta ahí, por ejemplo, hasta el banco antes de la rampa, ¿no? Sí, el ángulo global se mide desde la última pata o sea, el fondo del pit hasta la última cresta, mientras que el global se mide de pata a pata. Y por lo tanto, el ángulo interrampa se mide de pata a pata. Y el ángulo interrampa, si lo pensamos que se mide desde pata a pata de un banco, es que incluye la berma. Entonces ahí el geomecánico te está indicando por trigonometría la relación que existe entre la altura del banco, la berma, el ángulo de talud y el ángulo interrampa. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ya. Porque uno tiene el ángulo de talud con la altura del banco
te entrega la quebradura. Si tú a la quebradura le sumas la berma, con esa distancia horizontal, tú después, con la misma altura del banco, puedes calcular el ángulo interrampa. Entonces, esas son como las componentes que tiene el ángulo interrampa. Y la importancia de conocer el ángulo interrampa es que en las herramientas de diseño, te permite diseñar con tu ángulo de talud, y ya sea ingresando tu ángulo interrampa o ¿cómo se dice? La dimensión de la berma, es que tú vas a poder respetar en cualquiera de las dos instancias las restricciones geomecánicas que te estén entregando. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ya. Acá tengo un ejemplo para 3 zonas distintas de geotecnia, las cuales tienen la misma altura de banco, el mismo ángulo de talud, y ya sea que tú ingreses, no sé, con un ángulo global o un ángulo interrampa, es que tú puedes determinar cuál es el ancho de la rampa, perdón, de la berma. Entonces... Roberto, disculpa, una ¿sí? pregunta súper chiquita. Entonces, el alfa que aparece ahí como ángulo de banco es lo mismo que el ángulo de talud. ¿Qué talud, cierto? Sí, talud, ángulo carebanco. Ya, vale. Es lo mismo. Plátano, banana, patata, papa, tomato es. Está quedando grabado esto, Roberto. ¿Sí, sí? Pues es un Remember. ejemplo. I remember. Entonces, Pero disculpa, la berma no es un input que te entrega el geomecánico. sí, pues. ¿Por qué la estás calculando tú en ese ejercicio? No, porque en este ejercicio me entregaron, por ejemplo, el ángulo interrampa. Ah, ok. Entonces, Ya. Complementando un poquito en realidad me lo que acaba entregaron de el decir ángulo Moise, global. complementando un poquito lo que dijo el Moise, a ti te la pueden dar efectivamente y tú puedes calcularla manual y setearlo en el programa y te tienen que dar lo mismo. Así que siempre es un buen ejercicio calcularla a mano, ponerla en el programa y revisar que esté obteniendo lo mismo tanto en el software como manualmente. Lo mismo es lo que te hace. ¿Cuánto Ese sabe, don es Julio? mi humilde aporte. Hoy una consulta con respecto a eso. ¿Eso se hace siempre? Porque no creo que uno lo haga para todos los proyectos de diseños que uno haga. ¿Perdón? ¿Para El todos los tema qué? de diseños que uno haga. Tú lo haces. O sea, lo que pasa es que tú configuras al final el software con estos parámetros y el software va a respetar esos criterios siempre, po. No, pero me refiero a que, como mencionó Julio, el tema de la revisión, de que dé lo mismo que los inputs del software. O sea, lo haces para cada proyecto que estás O trabajando. sea, ya, vale. O sea, siempre se hace que cada vez que trabajes en un proyecto y empieces a hacer esto, verificar que esté bien. Siempre que te cambien o que te entreguen los parámetros por primera vez, pues, porque imaginemos que lleva, no sé, estás trabajando un año en un rajo, en RT, y al final de año te cambian los parámetros. El geomecánico te dice, no, sabéis que hay un sector nuevo, que es el sector 4 que tiene estos parámetros. Es la oportunidad de volver a hacer esa comprobación. Ya, vale, entiendo. Gracias. Ok. Ya. Entonces, sí, es fundamental hacer el cross, la revisión cruzada, ¿cachai?
lo que estás definiendo, y aquí, por ejemplo, yo doy el ejemplo de que tienes 3 zonas ¿cómo se dice? 3 zonas geotécnicas. Y lo voy a mostrar un poquito acá en el... Lo voy a mostrar un poco en el modelo de bloques. Aquí, para este ejercicio, y porque es un ejercicio simplificado, es que se definieron 3 zonas. Y si vamos viendo, ¿cómo se dice? Por planta, las zonas son súper homogéneas y tienen un puro contacto. Este es un ejercicio sencillo. En la práctica, en la realidad, estos contactos son más hueveados, a veces van cambiando en las cotas, hay más zonas, tienen distintos cambios en la geometría y por lo tanto cuando tú estás configurando la herramienta de diseño es que tienes que revisar. Tú haces un banco y después tienes que ir a revisar que te esté haciendo la berma en la zona que corresponde de las dimensiones que te está definiendo el geomecánico, que la quebradura es la correcta y así tú tienes está bien el ángulo ¿cómo se dice? Carebanco, lo mismo para la berma, y eventualmente tú tienes que hacer todas esas revisiones. Es importante porque de repente uno configura, por ejemplo, en este caso, la configuración, por ejemplo, aquí te entrega el software, te entrega, dice, para cada código ingrese un ángulo. O puede hacerlo por ángulos complejos y ahí es con roseta. Entonces, a medida que el ejercicio se va complejizando más, que tú tienes que hacer mayores revisiones porque estás metiendo más inputs en distintas zonas. Entonces hay que tener ojo cuando se diseña, porque al final de cuentas uno es el que está metiéndole los parámetros al programa. ¿Estás exento de equivocarte? Es muy soberbio pensar que sí, pensar que no. Por lo tanto, tienes que hacerte revisiones, tienes que cuestionarte si lo que hiciste hace media hora atrás lo hiciste bien para poder continuar, porque como les vamos a mostrar en la clase o lo que hemos mencionado de que el diseño es un proceso iterativo, lamentablemente ahora ustedes no tuvieron la oportunidad, pero si lo hicieron, si es que llegaron a hacerlo en el curso de diseño, hacer fases son tirar líneas por muchos bancos, y si no te gustó el resultado de la fase, tienes que volver a hacerlo en otra versión. Y imagínate, y nos ha pasado en otros semestres, cuando les entregábamos los parámetros geomecánicos, que llegaban con otros con otras bermas, con otros ángulos, y eso significa que tu diseño está malo. Ningún geomecánico te va a aceptar un diseño que te dijo hazlo con Carebanco 80 y tú se lo entregaste con 75. Está malo. O que la berma fuera, no sé, de 6 metros 10 y tú le hiciste de 5,90. Está malo. Si la berma de Sacople te dijeron que tenía que estar cada 90 metros, y tú le hiciste cada 105 para que nos quedemos pasados, está malo. Y hay que revisar en todas esas instancias. Hey, Robert, déjame complementar algo, también la pregunta que habían hecho equivocarse es algo súper humano. Como nadie es como una máquina perfecta que siempre setea todos los datos bien.
y nunca te equivocaste o interpretaste todo perfecto como tenías que meter los programas en un software, y de repente hacer un diseño, una fase te toma 2 días, 3 días, hacer 5 o 6 versiones, una fase para que te quede bien. No revisaste nunca los parámetros, avanzaste una semana de pega y te diste cuenta que no te estaba dando, no estaba midiendo bien los ángulos o tenías un parámetro equivocado. ¿Valdrá la pena tomarse media hora en un día antes de empezar a diseñar, a revisar que te estén dando todos los parámetros correctos, que a perder una semana? Una cosa de tiempo nomás, como un balance súper pequeño y súper eficiente. Eso nomás. Gracias, Julio. Habiendo metido suficiente susto. Bueno, esos son los parámetros con los cuales uno tiene que contar y cómo se van relacionando con el proyecto, porque a medida que uno va armando el proyecto es que los datos se empiezan a interrelacionar. Con la altura del banco, nosotros sabemos que tenemos que elegir una pala que pueda trabajar en esas condiciones. Esa pala te va a definir qué camión vas a usar. El camión que vas a usar te va a definir tu ancho de la rampa. Tus anchos operacionales están en función de tu equipo de carguío y tu equipo de transporte. Y así las cosas empiezan a volver más o menos cíclicas y una explica a la otra, pero todas tienen su origen y su razón de ser en un dato que venía mucho antes. Habiendo dicho eso, y este es vamos a dejar el pit final, y vamos a dejar ¿cómo se dice? El pit de la primera fase. Y lo que uno tiene que hacer aquí también es hacer una pequeña revisión. Por ejemplo, de las leyes de color. La leyenda, de aquel lado, los colores más tibios, o sea, los colores más fríos son las leyes más bajas, los más cálidos las leyes más altas. Podemos ver que como el pit anidado, aquí ya estamos saliendo un poquito de lo que es lastre. Voy a salir de ahí, de esa altura. Tenemos puro lastre, lastre, lastre. Aquí la topografía empieza a intersectarse con el, o sea, aquí ya tenemos, esto es topografía, esto es bajo topografía, esto es aire. Y me voy a devolver y vamos a ver cómo la optimización empieza a sacar minerales que tienen, por ejemplo, el cuesquito sur de este cono tiene unas leyes súper bajas con algunos núcleos de leyes altas, mientras que el cuesco del norte tiene un núcleo súper grande de leyes altas. Y finalmente después ya tenemos leyes más bajas, porque eso es un poquito lo natural del yacimiento, en este caso. Habiendo levemente revisado eso, es que vamos a comenzar a imaginar, y vamos a comenzar por este sector de acá, a tirar unas líneas. Yo ya la comencé, y quiero que la veamos desde ¿cómo se dice? Desde la no quiero hablar de su génesis, me refiero desde las cotas más altas. Si la ponemos en 3D y ponemos la topografía, podemos observar que
lo que decidimos hacer fue comenzar con una rampa que viniera desde el norte. Y como alguien comentó, es principalmente por la ubicación de la infraestructura. Si se fijan, esta topografía es soñada para cualquier diseñador o para cualquier proyecto, y este es un proyecto que usamos para la universidad. Y por lo tanto, aquí te permite, no sé, hacer tus botaderos en estos sectores de la pampa, o poner tu chancador cerca, y no tienes problemas de acceso por temas de cotas o de pendientes. Pero aquí el acceso está por el norte porque estamos pensando en dejar nuestros botaderos, que son tienen que recordar que en los proyectos lo más común que se mueva o en muy raros casos no va a ser así, lo que más vamos a mover es lastre. Lo que más vamos a mover es lastre, y los botaderos de lastre, por la cantidad de lastre, se desarrollan en tamaños bastante grandes y corresponden a las mayores distancias de transporte. Y si hacemos un poquito de memoria, el costo de transporte es uno de los costos más importantes del costo de la mina. Por lo tanto, después de hacer el diseño, pensar en cómo se va a optimizar el llenado de los botaderos y las consecuentes distancias de transporte y sus gastos implicados, es que es un punto que es muy importante en los proyectos, principalmente cuando la cantidad de lastre es significativa. Hay proyectos en los cuales la REM puede ser superior a, no sé, superior a 3, superior a 4. He visto inclusive, creo que Julio, tú trabajaste en uno que la REM era como 5, que está ahí como en un cerro. Un proyecto de vale de sulfuro, era como 5 o 6 la renta. Sí, lo otro, nosotros también hicimos un proyecto que estaba metido dentro de un valle, y tenía como 2 cerros a los costados, entonces tú empezabas a sacar el mineral desde el fondo y tenías que sacar todo el cerro. Entonces hay proyectos en los cuales hay mucho lastre asociado. Y por lo tanto, las salidas del rajo tienen que estar pensadas hacia la ubicación de estos botaderos, en especial cuando tengas alguna restricción. En este caso en particular, no había ninguna, y decidimos poner los botaderos, supongamos, en este sector de acá. Por lo tanto, por eso es que va ingresando la rampa en este sentido. Entonces, ahora sí, volvemos al 2D y empezamos a ver cómo se va comportando cómo va avanzando la rampa y cómo vamos dejando la primera fase. Es que tienen que darse cuenta de que decidimos, si bien el cuesquito de la fase, el cono del PIT 1 que nos estaba definiendo que aquí teníamos que hacer la primera fase, era un poquito más grande, decidimos hacer una fase un poco más pequeña y posteriormente hacer una fase 2 más acá hacia el sur. Aquí vamos con una rampa, y en esta pared, en vez de seguir en caracol, decidimos hacer un switchback, un cambio en el sentido de la rampa, y dejar una plataforma, y especialmente está pensado en que vamos a hacer una fase desde hacia el sur.
caso contrario, aquí podríamos haber seguido avanzando con la rampa y o en el caso de haber querido seguir con la rampa, hubiésemos tenido que continuar esta rampa para la fase 2. Ahí lo vamos a ver cuando toquemos la fase 2 y veamos el tema de los empalmes la próxima semana. Entonces ahí la rampa se devuelve. Seguimos bajando. Y finalmente llegamos a la altura o la cantidad de bancos o el paquete de bancos que nos significa hacer una berma de desacople. Entonces, corrimos la berma de desacople y aquí vamos a retomar nosotros un poquito. Si mal no recuerdo, sí, mira, si se fijan, las primeras fases siempre suelen ser súper grandes. O sea, cuando uno hace el cálculo del ancho operacional, aquí te caben, no sé, son como 300 metros. Aquí te caben 3 palas cargando por los dos lados. La primera fase, por lo general, siempre suele ser así porque es la fase con la cual tú vas abriendo el rajo y por lo tanto es donde tú empiezas a generar una cara libre, por así llamarlo. Y suelen ser ya sea circulares o con alguna forma, en este caso media triangular. Y lo que sí es importante es tener la consideración del fondo del pit. O sea, para la primera fase, más que el ancho operacional de la fase, lo importante va a ser el fondo. O sea, nosotros vamos a llegar a un fondo de aproximadamente 35 a 40, porque para este ejercicio, se me olvidó mencionarle, la rampa se calculó para 35 metros y el fondo del pit está más o menos entre los 35 a 50 metros. Y por lo tanto nosotros vamos a continuar ahora el ejercicio. Vamos a continuar la rampa. Y vamos a ir bajando. Aquí lo que comúnmente se puede hacer es ir viendo los minerales y para tratar de ir viendo el cono. Cuando uno va diseñando, lo que tiene que tener en consideración son por lo menos 3 cosas. Una vez que ya configuraste todo y ya estás seguro de que estás usando los parámetros correctos. En lo que hay que fijarse son en los anchos, me refiero a las geometrías que de repente van quedando, por ejemplo, en estos sectores donde ¿cómo se dice? Donde la fase tiene unas caras muy, muy cóncavas, es que de repente se van juntando y quedan sectores que son inoperables. Y lo vamos a ver un poquito más adelante cuando yo vaya a tener que correr la línea de diseño para dejar un ancho operacional en ese sector. Lo otro que hay que fijarse, y aquí se está mostrando un poquito, es los contactos de zonas. Si se fijan ahí, justo voy agarrando un poquito la zona de contacto y por lo tanto
como este sector de acá tiene un ancho de berma y este otro tiene otra berma, eventualmente el contacto va a quedar irregular. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en esas situaciones es editar la línea que estamos dibujando, y justo en ese sector donde se está produciendo esa pared un poquito media zigzagueada, es que nosotros tenemos que enderezarla. El ejercicio a veces es un poco menos sencillo como lo hago ver yo, o puede ser más complejo, y nosotros ahí seguimos diseñando. Y claro, y lo último que les quería comentar, lo que hay que fijarse, es en el modelo de bloques. Me refiero a las leyes. Nosotros todavía estamos en un sector de buenas leyes, por lo tanto vamos a seguir excavando este sector hasta que los anchos lo permitan. Y lo otro, claro, lo que comentaba son los fondos más operacionales. Ya. Ahí, por ejemplo, la herramienta te permite hacer una previsualización antes de hacer el dibujo. Y vamos a hacer apply. Ahora, ya, si se fijan acá, este cursor tiene 35 metros de radio. Por lo tanto, aquí todavía tenemos un sector que tiene por lo menos 35 metros, 40 metros de fondo. Aquí todavía cabe un equipo de extracción a hacer esa geometría. Recuerden que los equipos que hacen la extracción son ya sea palas hidráulicas, palas de cable o cargador frontal. Por lo tanto, en muchos lados estas geometrías más o menos tan dibujaditas, tan perfectas, a lo mejor no van a ser factibles de realizar, pero acá en el diseño se puede, y a mucha gente les gusta. Eso ya es un tema de apreciación personal. Nosotros vamos a revisar acá. El contacto creo que ya lo pasamos. Sí, ya pasamos el contacto de las zonas geotécnicas, y por lo tanto ahora lo único que nos va a preocupar es que estemos dentro de la optimización y que nuestros fondos sean operacionales. Por lo tanto, vamos a seguir. Y ya acá yo creo que en esta zona, si bajo si bajo otro banco, voy a tener que mandar, no sé, unos viejitos con pala a sacar esta geometría. Por lo tanto, de nuevo tengo que volver a editar. Y aquí la herramienta tiene unas herramientas de dibujo súper entretenidas que te permiten hacer unas cositas así. Y ahí yo voy como si suavizando mi geometría. Acá parece que logré bajar, pero el contacto de repente te molesta, porque los programas no son 100%, perfectos. En ese caso, aquí está tomando algo que en el banco anterior no consideró, y me está diciendo que aquí debería yo tener una berma un poco más grande, y por lo tanto lo que voy a hacer es de nuevo suavizar esta geometría para que el diseño no quede tan feo. Vamos a seguir bajando con nuestra rampa. Y aquí, ¿qué creen ustedes que va a pasar si yo intento bajar con la rampa, con la geometría actual como está? ¿Va a girar quizá?
Probablemente, porque esta zona es muy, ¿cómo se dice? Muy aguda, y probablemente si yo le pongo el preview, me va a decir, no, sabéis que si yo, el programa, si bien no es perfecto, tampoco es tonto. O sea, no te va a hacer algo que no pueda hacer con geometría, y de repente te dice, ¿sabes qué? Voy a mover esa pata yo solo, y ahí sí voy a bajar. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando suceden este tipo de cosas? Cuando tú tienes una rampa que está muy cerrada, los camiones eh, deberían, deberían tener una pendiente un poquito menos agresiva. ¿Por qué? Porque vas a tener una zona en la cual eh, puedas tener accidentes, ¿ya? Por el peralte y todo eso, y la velocidad a la que van los camiones, ya sea bajando o subiendo, con una curva tan cerrada es lo que pasa en cualquier autopista. Una curva muy cerrada te recomiendan reducir la velocidad. Entonces aquí lo que nosotros podemos hacer para apoyar, para hacer que esta zona sea más segura, si bien estamos obligados a... De hecho tenemos dos alternativas. Una alternativa es bajarle la pendiente a esta rampa. Y con eso nosotros vamos a hacer que la curva sea menos pronunciada. Va a ser igual de pronunciada, pero como va a ser menos, como va a tener una menor pendiente, va a ser una zona un poquito más segura. Eso es la alternativa número 1. La alternativa número 2 es que yo acá dejé un descanso. Dejé una plataforma horizontal, y después de esa plataforma horizontal yo continué la rampa. Disculpen. ¿Qué creen que sea una mejor alternativa? Así como para que la dibujemos acá. ¿Tengo algún voto por la rampa un poco más, con mayor pendiente? ¿O prefieren el descanso? El Descanso. descanso quizás sea más seguro. Ya, sí. El descanso podría ser más seguro, pero el descanso, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a agregar una distancia horizontal. El mejor negocio de los camiones dentro del rajo es subir. Entre menos distancias horizontales tú tengas que moverte dentro del rajo, es ideal. Por lo tanto, hay que tener mucho ojo dónde y cuándo se dejan zonas con descanso, como por ejemplo son los switchbacks. Los switchbacks están ubicados estratégicamente y obedecen a una decisión de una compañía de trabajar con un diseño con switchback en vez de un diseño con rampas que se continúan. En este caso, como soy porfiado, lo que yo voy a hacer es que le voy a bajar la pendiente para no hacer eso. La vamos a bajar a 8%. Y con eso la rampa queda un poco más alejada, y deberíamos salvar el impasse ahí de esa curva. Ahora, como bajamos ¿cómo se dice? la pendiente, tenemos que restituirla, o si no vamos a seguir como se dice, diseñando a 8%, y ahí sí que nos van a mandar a la punta del catre con nuestro super diseño con una rampa de 8%. Aquí de nuevo vamos a hacer un poquito de suavizado. Y acá, ¿cómo está la cosa? Un poquito.
Con esa suavizada lo que estamos tratando de buscar es que las geometrías que vayamos estableciendo dentro de las paredes del rajo sean alcanzables por los equipos, principalmente eso. Sí, todavía se puede. Ya. Acá probablemente nos vaya a pasar lo mismo que nos pasó antes. Primero voy a editar la geometría de esa esquina para que las pueda sacar algún equipo de transporte y de carguillos reales. Y aquí efectivamente estoy más que seguro que la rampa que me va a pedir hacer tenga que tener una mayor pendiente. Y por lo menos la logré hacer. Entonces, la vamos a volver a bajar a 8%. Eso es un criterio. Tú después dices, sabes que las pendientes muy, como se dice, las curvas muy cerradas, decidí bajarle 2% a la pendiente. Y lo declaras y alguien te lo podrá objetar y decirte, sabes que deberías bajar 3%. Y te van a explicar por qué. Y ahora... yo intenté ahora bajar de nuevo y el programa me dice, ¿sabes qué? Yo no puedo seguir bajando. No tiene espacio suficiente para hacer la rampa. Eso es lo que pasa, eso es lo que me dice acá abajo. Dice la rampa 1 se tuvo que abortar porque no hay espacio suficiente para crearla. Para eso de repente hay trucos. Lo que puedo hacer yo es principalmente porque después me va a hacer la cresta. La cresta es la línea rosa. Entonces, un truco a veces es decirle, ¿sabes qué? No me hagas la berma, porque estoy más o menos seguro de que este va a ser mi último banco. Y lo intento y me dice que tampoco puede. Lo que se hace ahí es que uno baja vamos a hacer una especie de línea intermedia de diseño a mitad del banco. Y ahí ven que ahí me dibuja logró dibujarme la berma. Si yo le hago el preview 2 veces, me va a dibujar ese caracol. Y si me dibuja ese caracol, que está con una rampa de 8%, yo tengo un fondo ahí bien feo que acá probablemente no vayamos a poder explotar. Y en esta zona de acá sí se podría. Y por lo tanto, yo creo que voy a dejar el fondo de la fase hasta acá. ¿Y por qué? Porque de repente, por ser un poquito ambicioso, por sacar, no sé, aquí este banco tendrá menos de 400.000 toneladas de mineral. Por sacar eso, podríamos estar, no sé, haciendo un diseño que claramente era feo e inoperable. Ese fondo de esta zona de acá te la sacan pirquineros con suerte. O sea, de repente uno tiene que saber hasta dónde dejar el diseño. Y eso te lo indica los anchos operacionales que nosotros calculamos. Entonces, si bien acá hay aproximadamente 35 o 50 metros, en esta zona de acá al fondo tendríamos que hacer algo para
para no tener esta, ¿cómo se dice? Ese fondo tan angosto. Por lo tanto, yo sencillamente le voy a decir a mi jefe, ¿sabe qué, jefe? La primera fase llega hasta acá. Y con eso yo cierro mi herramienta de diseño. Este banco no necesita cresta. Y vamos a salir de la vista 2D para irnos a la vista 3D. Vamos a ver que final. Está. Y ese más o menos y ese es el diseño de nuestra primera fase. El proceso que sigue a continuación es el de cubicar. Y yo creo que por la hora vamos a dejar hasta acá la sesión. Si tienen alguna duda, consulta, vamos a dejar unos minutitos para conversar de eso. Pero la próxima semana vamos a continuar el diseño, vamos a hacer lo que se llama el empalme de fases. Y ahí vamos a... que no tiene mucho sentido en que yo les muestre cómo ubicar dentro del programa. Por eso es que quiero dejar la sesión de diseño hasta acá, habiendo llegado hasta el fondo de la primera fase. Sí, Francisco, ¿tiene una consulta? ¿Aló? Sí. Disculpen si lo mencionaron antes, pero por si no lo escuché bien, que se me corta el audio acá. Una consulta. Si hasta cierta cota yo llego y ya cumplo con mi criterio de alimentación a planta, ¿puedo quedar con esa primera fase hasta esa cota y después continuar con una fase siguiente desde esa cota hacia más abajo o no se puede hacer eso? No, eso es no entender el criterio. El criterio es, y aquí también va el tema iterativo del diseño. Si tú dijiste que tu fase tenía que tener aproximadamente, alimentar aproximadamente 2 años la planta, si tú le hiciste y no sé, pues, supongamos que llegamos a... Yo te entiendo la pregunta. De hecho, nos ha pasado en varios semestres que los cabros llegan y se detienen. Mira, esto. Y eso, Tú me dices, ya, con tu diseño hasta la cota 2505 alimento daño en la planta. Claro. ¿Cierto? El resto, ya, lo borro y digo, es la fase 1 desde la 25 para abajo, o como quieras llamarla. ¿Qué es lo que significa? Que tu diseño de tu primera fase fue muy grande. No podí, y aparte tú no puedes llegar a un fondo de mina tan grande, tan vasto. Significa que tú puedes seguir desarrollando esa fase. Y a lo mejor, no sé, supongamos el caso absurdo. Si, me voy a devolver porque... Pero disculpa, igual no, en ese momento uno, no digo que no se haga, pero el criterio principal no es el tonelaje. Ya tomaste ese criterio y usaste una guía, un cono Whittle que te orientó. Por lo tanto, tienes que diseñar hasta el fondo que te permita, como dijo Roberto, los espacios para que quepan los equipos. Porque efectivamente en la ubicación, si te das cuenta que te queda muy grande, lo que hace es que reorientas el diseño, pero no detienes el avance, porque piénsalo así, desarrollaste llegaste a mirar, y de repente
por algún motivo dice, no, yo voy a tenerme aquí, me voy a subir al cerro y voy a volver a desarrollar el lastre. Y tenéis mirar expuesto ahí. Es como, no tiene sentido detenerse en ese momento. Tenéis que seguir el diseño, porque después en el plan vas a ver en qué momento entra y con quién lo acompaña. Pero en términos del ejercicio técnico de diseñar, tú diseñas hasta el ancho operacional. Mira, complementando Perfecto. lo que dice Moisés, supongamos que yo llego hasta acá a mi diseño y me da 2 años calzado de alimentación a planta. Por bajar un banco y agregarle, no sé, supongamos que 2 meses de alimentación a planta, ¿vamos a dejar el diseño hasta ahí? No. Es poner, es que queremos que comprendan que es un criterio, no una regla. No es si te da 2.5 está bien, si te da 2.51 está mal. Es un criterio, está entre. Y obedece, ya si te pasaste y tu diseño de fase te queda, no sé, pues de 10 años de alimentación de planta, sacaste el rajo completo de una. Para eso ahí para qué nos ponemos a conversar, pues ahí, eso ya es otro la problemática. Pero si vaya a agregar un banco, 2 bancos, 3 bancos más, teniendo ancho, no tiene ningún sentido, por las razones que explica Moisés, de tener esa fase. Pues. Aunque igual he visto, y esto no es por temas contables, que operaciones definen el nombre de una fase hasta una cierta cota y después la siguen explotando, pero con otro nombre. Esos son temas contables, temas, no sé, temas de gestión, de administración interna de una faena. Pero después de que tú llegas a esa cota, el diseño es, llamémoslo, es el mismo, sigues saliendo por la misma rampa, tú sigues extrayendo el mineral desde la misma ubicación, y no voy a decir que ustedes pueden ir a algún lugar y de repente decir, no, de la cota 2505 esta fase se llama Juanita, y de arriba se llama Teresita. Las faenas tienen a veces unas lógicas súper bizarras de operar. Pero el diseño al final de cuentas es el mismo, ¿cachai? Tú continúas con el diseño hasta que tus anchos operacionales te lo permiten. Y los anchos operacionales están en función de tu equipo. Eso. Sí. Porque a mí me tocó una vez ver eso. Se los comento. Pero es por un tema, tú les preguntas por qué, es por un tema contable, ¿cachai? Es por un tema ajeno al diseño. No es que el diseñador dijo, no, es que me quedó muy grande la fase, la voy a achicar y la voy a cortar a la mitad. De repente llegó un buen de finanzas y dijo, esta fase hasta cierta cota tiene cierto, no sé, pues, cierto mineral o cierto lastre y tiene que llamarse fase 6I. Y de ahí para abajo llámenla como quieran. Eso. Una consulta, Roberto. ¿Sí? ¿Cómo eso de diseñar con líneas abiertas o líneas cerradas? Mira, eso lo vamos a ver con más detalle en la próxima sesión, porque vamos a empezar a hacer los empalmes, o sea, vamos a dibujar desde una fase ya existente una expansión. Pero principalmente, a nosotros, ¿qué es lo que hicimos en todo este diseño de la primera fase? Es trabajar con una línea cerrada, una polilínea que está cerrada. Cuando tú lo haces con línea abierta, vamos a hacer un diseño, y lo voy a hacer a la rápida para que se entienda. La fase 1 está con línea abierta, o sea, con línea cerrada.
Ahora yo puedo hacer una línea así y hacer el diseño, y eso es un diseño con línea abierta. Y es más sencillo porque así no tienes que empalmarte a toda la geometría de la otra fase, o pasar con, me refiero con una línea que pase por detrás del aire de la otra fase. Ese es un diseño con fase, con línea abierta. Una cosa así. Ya. Vale, vale. ¿Alguna otra duda? ¿Opiniones? Estaba muteado. Te decía si para la grabación. ¿Ya? Ya. Para que no genere tanto volumen ese archivito. No sé, yo entiendo que estas clases en este formato sean lateras. El diseño es fome. Sí, en realidad. Lo bonito es planificar, ¿cierto? Lo bueno empieza cuando haces planes. ¿What? Me puse a grabar. No. Stop. Eso. Ya. Puras piedras el diseño, puras piedras. Nada más. Los artistas. Si no, Los diseñadores son todos artistas, se creen. sin Se más creen que artistas. agregar. Esto lo continuamos la próxima semana. Espera, aquí hay una pregunta en el chat. Ah, ya. Gracias por el... Yo no. Dejemos esto acá. Vamos a subir Sí. los videos, los vamos a subir. Y la próxima semana continuamos vamos a hacer el diseño de una segunda fase, vamos a empalmar algunas condiciones de empalme, y vamos a ver lo que son las ubicaciones, los indicadores, ahí con un poquito más de detalle, y vamos a hablar de cuando el diseñador presenta su diseño a través de la cubicación, uno puede emitir juicios y opiniones con esto. Sí, es información. Eso uno la puede analizar, pero tiene que saber qué ver y qué es lo que está viendo. Eso. Que les vaya bien, que descansen. Ah. Gracias.